Vamos a ir empezando, ¿vale? Para que no se nos alargue mucho. Así que, bueno, pues antes de nada, bienvenidos a todos. Como sabéis, este es uno de los webinars que estamos haciendo ahora, dada la situación. En este caso estamos aprovechando esta oportunidad para intentar acercarnos a más gente, ¿no? Un poco cambiando los horarios y viendo que en condiciones normales muchas veces todos tenemos problemas para acudir a las salas y los centros donde solemos hacer este tipo de eventos, pero bueno, ahora gracias a este formato webinar, ¿no? Yo creo que es muchísimo más accesible. Como sabéis todos, este es el Meetup de Madrid Sprint, el grupo de usuarios de Madrid Sprint, somos 1.663 personas, de pantallazo les saca hace un momentito de Meetup, así que agradeceros a todos que os hayáis podido conectar. Comentaros, como ya sabéis, este grupo no es que tenga mucha actividad, si tenéis ideas, si tenéis ganas de dar una charla, si tenéis algún tema interesante que queréis comentar, pues siempre es bienvenido, ¿vale? Tenéis en el mismo grupo de Meetup enlaces para poder contactar con nosotros, así que sois siempre bienvenidos. ¿Cómo vamos a hacer bueno, antes de nada, agradecimientos. Por un lado, para JetBrains, que es el que siempre nos patrocina, ¿no? Yo creo desde el principio de los eventos nos patrocina, regalándonos estas licencias que muchas veces sorteamos, y a Paradigma, por supuesto, que nos cede tanto los recursos como, en este caso, las personas físicas, ¿no? Que nos están ayudando a montar todo en este caso, en el formato webinar. ¿Cómo vamos a hacer la charla? Bueno, como sabéis, en Zoom tenéis abajo un botoncito de preguntas y respuestas, ¿vale? Ahí poniendo todas las preguntas que os vayan surgiendo. Si son puntuales y tiene sentido que Miguel Ángel las responda justo en este momento, pues le avisamos, y si no, pues lo vamos acumulando y así al final se van respondiendo todas, ¿vale? Bueno, Miguel Ángel, como sabéis, nos va a hablar sobre el tema de seguridad, en este caso sobre servicios seguros sobre Spring, en este caso con el tema de MTLS, ¿vale? Pues adelante, Miguel Ángel, todo tuyo. Vale. A ver, voy a compartir la presentación. Deje nada. Vale. Bueno, hola a todos. Soy Miguel Flor, soy un developer, trabajo para Paradigma y bueno, los últimos meses he estado trabajando en un proyecto un poco de seguridad con protocolos de seguridad de MTLS, Spring y tal. Y bueno, quería contarles un poco la experiencia. ¿Ok? Bueno, empezamos. MTLS. ¿Qué es MTLS para empezar? Pues es un protocolo criptográfico que permite establecer comunicaciones seguras en Internet, ¿vale? Nos quedamos con ese concepto y además, pues un poco vemos qué significa, ¿no? MTLS es Mutual Transport Layer Security, que básicamente es seguridad en la capa de transporte, seguridad bidireccional en la capa de transporte. Luego vamos a ver una serie de conceptos teóricos que nos van a hacer entender un poco más estas ideas y luego ya pasamos a la parte técnica. A ver, ¿en qué consiste este meetup? Pues vamos a hablar un poco muy poquito, de cifrado simétrico y asimétrico para ver las diferencias, luego qué son los certificados X509, que es TLS, que es MTLS, y luego cómo lo implementamos, ¿ok? A ver, pasamos a cifrado simétrico y asimétrico. Es muy poquito, simplemente para tener claro el concepto de que cifrado asimétrico usa únicamente una sola clave, tanto para cifrar como para descifrar. Por lo tanto, suele ser o es un algoritmo más simple, es más rápido, pero pues tiene la ventaja que es un pelín menos seguro que el asimétrico porque hay que compartir una clave. En cambio, el cifrado asimétrico utiliza dos claves, utiliza una clave pública y una clave privada. Por lo tanto, si yo quiero que todos ustedes compartan información conmigo de forma segura, pues yo les distribuiría a todos ustedes mi clave pública, ustedes cifrarían el mensaje con la clave pública y yo sería la única persona que podría descifrar ese mensaje porque yo me quedaría con la privada. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Pues que estos son algoritmos menos simples, menos rápidos, pero son más seguros. Y hasta allí con lo que es el cifrado simétrico y asimétrico, no vamos a entrar mucho más a detalle. Luego vamos a hablar qué son los certificados X509, ¿vale? La teoría dice, es un estándar para infraestructuras de cable pública y especifica formatos estándar de certificados de clave pública. Pero realmente, en palabras más sencillas, ¿qué es? Es una estructura de datos que nos permite asociar los datos de un titular, de una entidad, como por ejemplo una empresa, o una persona o una máquina, con una clave pública. Y además de eso, tiene que estar firmado por una entidad confiable
que nos permita verificar esa información, ¿vale? Es importante que exista esa entidad confiable que asegure de que ese certificado es de la persona quien dice ser. Luego, vamos a empezar a hablar de lo que es la infraestructura de clave pública. Alrededor de estos certificados existe pues toda una, digamos, una industria, ¿no? Entonces tenemos las autoridades de certificación, que de aquí en adelante le llamaremos CEA para abreviar un poco. Son esta entidad confiable que se encarga de firmar estos certificados y asegurar de que le pertenecen a la persona que dice pertenecer. Entonces, estas autoridades se encargan de emitir certificados y se encargan de emitir también listas de certificados revocados, porque hay que tener un control de dichos certificados si es que, pues, por algún motivo, por ejemplo, que se han robado, entonces hay que revocar dichos certificados, entonces tiene que mantener ese control. Luego tenemos la autoridad de registro, que es a donde nosotros, si yo quiero tener un certificado digital, pues voy a ir a esta autoridad de registro con mi petición y ellos van a recibir mi petición y van a hacer la comprobación de los datos, ¿vale? Y una vez que lo han comprobado, le pasarán mi información a la autoridad de certificación, a la CEA, para firmarlo y que me den mi certificado digital. Y luego tenemos la autoridad de validación, que es otra entidad, digamos, que responde a las peticiones de consulta, ¿no? Si nosotros queremos consultar si un certificado ha sido revocado o no, pues entonces tenemos que acudir a ellos lo verifican y te devuelven pues el estado del certificado. Todas estas entidades, digamos, que pueden pertenecer a una sola grande. Nosotros tenemos como autoridades de certificación, por ejemplo, DigiCert o VeriSign. Y estas empresas que son grandes, pues tienen todas estas subunidades dentro, ¿sabes? De esa manera trabajan. O suelen tenerlo, ¿no? Luego, nos centramos un poco en la autoridad de certificación, ¿vale? Aquí he puesto un texto que puede parecer un poco trabalenguas, pero tiene todo el sentido del mundo y lo paso a explicar. Aquí yo pongo, la autoridad de certificación firma un certificado con el cual firma peticiones de certificado que le llegan, ¿vale? Es un poco trabalenguas eso. Pero realmente es así, o sea, una autoridad de certificación necesita también un certificado digital para identificarse, pero por encima de esta autoridad de certificación ya no hay nadie. Entonces, la única manera de firmar este certificado es que se autofirme su certificado. Entonces, las autoridades de certificación o los certificados de estas autoridades son autofirmados. Por lo tanto, la autoridad de certificación firma un certificado, el suyo, con el cual firma las peticiones de certificados de otros que le llegan, ¿vale? ¿Y qué tipos tenemos? Pues tenemos dos. Tenemos la autoridad de certificación root, que es de la que estoy hablando, que tiene un certificado autofirmado y es el punto principal de confianza. Digamos que en una cadena de certificados es el primer nodo. Y luego las autoridades de certificación subordinadas, que pueden ser otros certificados que ha emitido esa root y que a su vez pueden firmar otros certificados, ¿vale? Esto puede ser, por ejemplo, si una empresa quiere organizarse de tal manera de tener una autoridad de certificación subordinada digamos, para determinados países o para determinadas áreas de una empresa, entonces puede tener distintas autoridades de certificación subordinadas que se van a encargar de firmar certificados de esas zonas o de esas áreas. O, por ejemplo, en una empresa tecnológica que quiere tener sea subordinada para firmar, por ejemplo, todos los certificados de las capas de desarrollo, de los entornos de desarrollo, de los entornos de pre o de pro, pues entonces puede también subdividirlo de esa manera. Ahí al lado izquierdo he puesto una imagen que nos va a permitir ver un poco esto más claro, que, por ejemplo, si nos metemos a la página del VA o a la página de Paradigma y le damos al candadito que aparece al lado del nombre y luego damos al botón de certificados, nos va a aparecer esto, ¿vale? Si nos vamos a detalle, vamos a ver una jerarquía de certificados. Y el primer elemento que vemos dice, por ejemplo, DigiCert Assurance Root CA. Ese vendría a ser nuestro certificado root, ¿vale? De DigiCert, en este caso. Luego vemos que hay una CA subordinada, una CA intermedia, que es la DigiCert Extended Validation Server. Y luego al final vemos el certificado final, que es, por ejemplo, en este caso del banco BBVA, como puede ser de Paradigma, ¿no? Entonces, aquí vemos ya una cadena de certificados, y así es como se va estructurando. Luego, vamos a pasar a lo que son los formatos, ¿vale? Es importante porque puede causar un poco de confusión los formatos que existen. Los formatos son PKCC,
y un número, ¿vale? El PKCS es Public Key Cryptography Standard, ¿vale? Que es como que un estándar en cuanto a formato de certificado, y puede ser el 10, el 12, el 7 y estos que son el DER y el PEM. Explico un poquillo cada uno de ellos. El 10 es una petición de certificado. Cuando nosotros queremos un certificado digital, tenemos que crear una petición, ¿vale? Y esa petición que incluye pues, los datos nuestros, del titular, y nuestra clave pública. Y eso sin firmar, evidentemente, porque no ha sido validado por la CA, se lo tenemos que enviar a la CA. Entonces, estos ficheritos suelen tener la extensión CSR, que significa pues, Certificate Signing Request, y vamos, y es un tipo de formato de certificado, ¿vale? Luego, cuando la CA ya lo ha firmado, nos devuelve un DER o un PEN. Que un DER es básicamente el certificado firmado, pero en codificación binaria, ¿vale? Como, bueno, esa estructura de ACN, que es una notación de estructura de certificado. O puede ser de formato PEM, que como digo aquí, el formato PEM es exactamente el formato DER, pero lo codificamos en base 64 y luego lo delimitamos. En la parte superior le ponemos Begin Certificate y al final End Certificate, ¿vale? Y es un archivo de texto plano. Entonces, la extensión de estos ficheros suele ser PEN, o también pueden ponerse como .rt, pero realmente la extensión es un poco indiferente, porque el valor que tiene es el contenido. Si nosotros abrimos el fichero, sea cual sea el formato, porque va a ser un texto plano, y vemos esta estructura de Begin Certificate y End Certificate, pues vamos a deducir que es un PEN. Y si no, y si vemos un montón de caracteres extraños, pues va a ser un DER, ¿no? que está en binario. Y luego estos dos tipos adicionales, que es el PKCS12, que también lo vamos a usar en algunos ejemplos más adelante, que es básicamente un PEM, pero que además se ha añadido la clave privada dentro. Y como tiene la clave privada, pues tiene que ir con una clave, con un password. Entonces, está protegido por un password. Si queremos abrirlo, con OpenSSL, por ejemplo, necesitamos una clave, que es la clave de la clave privada. Y luego, bueno, el PKC7, que como aquí pongo, puede ser cualquier cosa, pero realmente suelen ser una lista de certificados cuando distribuyes un certificado con toda la cadena de SAs intermedias y la root, por ejemplo. Entonces es un formato PKC7. Es bastante más libre y, bueno, no lo usaremos como ejemplo, pero bueno, es importante saberlo. Y luego, esto es más o menos lo que mencioné al inicio, ¿no? ¿Qué es SSL, qué es TLS y MTLS? ¿no? Entonces son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras en Internet. Todos estos protocolos trabajan con certificados X509, que se les suele llamar, ¿no? Desde hace, como esto tiene muchos años, pues se les llama certificados SSL, por ejemplo. Van a encontrar en Internet eso, pero realmente son certificados X509. Y estos protocolos trabajan con criptografía asimétrica, porque se deduce, porque los certificados X509, como he mencionado, trabajan con clave pública y clave privada. Entonces, son protocolos criptográficos que trabajan con criptografía asimétrica y que proporcionan comunicaciones seguras en Internet. Y luego, bueno, aquí un poco de historia, ¿no? Que TLS, ¿qué significaba? Que es Transport Layer Security, que viene, o sea, que es la evolución del SSL antiguo, que es el antecesor, que es el Security Socket Layer, ¿vale? Son evoluciones. Ahora TLS está en la versión 1.3, pero imagínense, de 1999 tenemos la 1, la 1.1, la 1.2 y la 1.3, que ahora mismo normalmente se suele usar la 1.2 todavía. Y vamos, quedan dos diapositivas de tema teórico y luego ya pasamos a la parte práctica. Y aquí, bueno, voy a mencionar un poco para entender cómo funciona esta comunicación, que es el intercambio de mensajes que se producen antes de establecer una conexión segura, ¿vale? Entre un cliente y un servidor. Para comentarlo, antes quería mencionar el concepto de Trustor, ¿vale? El Trustor es un ficherito que, como su nombre dice, es un almacén de confianza y es en donde nosotros metemos todas las CEAs, los certificados de las CEAs en las que nosotros confiamos. Y las tenemos almacenadas en nuestro equipo para luego hacer la validación de los certificados que consumamos, ¿vale? Esto lo vamos a entender ahora cuando explique el flujo. Entonces, cuando nosotros, un cliente, solicita un recurso a un servidor que está protegido, ¿vale? HTTPS, por ejemplo, entonces este servidor lo primero que hace es presentar sus credenciales, ¿vale? Nos manda su certificado. Y lo que hace el cliente es recibir el certificado y verificar si es que ese certificado está firmado por una CA en la que nosotros confiemos. ¿Y dónde lo buscamos? Pues lo buscamos en el Trustor. Entonces vemos todos los que tenemos en quien confiamos y si coincide con alguno de ellos, entonces sí confiamos en ese servidor. Si confiamos en ese servidor, entonces lo que hace el cliente es extraer la clave pública del certificado que me ha enviado el servidor, generar un numerito aleatorio, que esto va a servir porque es como una semilla que luego se va a usar
como un input en el algoritmo que se use de cifrado cuando se establezca la conexión. Y lo que va a hacer es con esa clave pública cifrar ese numerito y enviárselo al servidor a modo de desafío. Entonces, si el servidor es quien dice ser, tiene que tener la clave privada que pueda descifrar ese mensaje. Si el servidor lo descifra, entonces ya tiene el numerito y ya con ello puede establecer la conexión segura. Ya mandan un mensaje de confirmación entre ambos y ya se establece la conexión segura. Además de este intercambio de certificados que hace el servidor al cliente, también hay un intercambio de la versión del protocolo y hay un intercambio también de los algoritmos de cifrado y de compresión que se van a usar. Entonces, se ponen de acuerdo también con ello. Entonces, finalmente, cuando se establece la conexión, ya tenemos una versión de protocolo similar en ambos, o sea, la misma en ambos extremos, digamos, de la comunicación. Tenemos, se han puesto de acuerdo en el algoritmo que van a usar y la clave, el numerito que menciono, que va a ser un input en este algoritmo de cifrado. Y luego, la variante con respecto al MTLS es que, además, en el paso anterior, ¿no? Además de que el servidor le envía su certificado al cliente, le envía también una petición de certificado. Es decir, el servidor le dice, mira, yo me estoy identificando, pero yo quiero que tú también me digas quién eres. Entonces, el cliente tiene que enviarle su certificado. Y al recibir el certificado del servidor, el servidor va a hacer exactamente lo mismo que el cliente. El servidor también va a tener un trustor y también va a buscar si la CA que firma el certificado del cliente está en su trustor. Si está, es que confía en el cliente. Y lo siguiente que va a hacer, como también recibe el número, lo que va a hacer es alterarlo y enviárselo cifrado con la clave pública del cliente a modo de desafío. Entonces, si el cliente lo logra descifrar, significa que tiene la clave privada y que por lo tanto es quien dice ser. El cliente lo descifra, se hace un intercambio adicional de confirmación entre ambos extremos de la comunicación y se establece la conexión segura. Lo mismo, ya tienen la versión del protocolo, ya tienen el algoritmo que van a usar y tienen el numerito este que va a servir de entrada en el algoritmo de cifrado. Y ya está. Entonces, de aquí en adelante hemos terminado todo lo que considero yo necesitamos un poco de teoría para entender los ejemplos que vamos a hacer acerca de MTLS. ¿Vale? A ver, la presentación menciona de que es implementación de MTLS con Spring Boot y con Nginx, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, digamos que la lógica importante en donde se hace el handshake, que es pues cuando se ponen de acuerdo, ¿no? Cuando se hace el intercambio de certificados y ambos se ponen de acuerdo, tanto servidor como cliente, esto se ejecuta en el Nginx. Entonces, tenemos que configurarlo. Entonces, el fichero de configuración del Nginx, este es muy pequeño, es un fichero que se llama nginx.com y allí tenemos que meter tenemos que configurarlo, ¿no? Determinados parámetros. Por ejemplo, tenemos que decir para empezar de que tiene que comunicarse a través del puerto 443, que es el HTTPS. Luego, tenemos que decirle en la propiedad SSL Certificate y SSL Certificate Key, tenemos que decirle qué certificado va a ser el del servidor, con cuál el servidor se identifica. Entonces, en este caso le pasamos el certificado y su key y su clave privada, ¿vale? Luego, aquí yo pongo en un gris más clarillo, porque esto suele ser una propiedad por default, es el protocolo. Nosotros también podemos definir qué protocolo va a usar nuestro Nginx. En este caso, como vemos, lo pongo allí para saber más o menos las versiones que hay, ¿no? La TLS V1, la 1.1, la 1.2 y la 1.3 que lo pongo comentado, porque en este ejemplo, por ejemplo, usamos la 1.2. Luego tenemos el SSL Client Certificate. Esto viene a ser nuestro trustor, ¿no? Es un ficherito que se llama cademoclient.crt, en donde está el listado de todas las CAs en las cuales confiamos. Si vemos en el lado derecho de la pantalla, es ese ficherito, y lo que he hecho es poner concatenados, porque ese es el formato que utiliza Nginx, concatenados todos los certificados, lo he diferenciado por colores, pero así sería, y serían allí todos los certificados de las CAs en las cuales confiamos. Luego hay una serie de parámetros adicionales, que es el deep, que básicamente es que el Nginx cuando quiere buscar, por ejemplo, es la profundidad, ¿no? Cuando nosotros enviamos un certificado, podemos enviarle nuestro certificado con todas las demás CA intermedias y la root. Entonces, con eso le estás diciendo hasta qué nivel de profundidad va a buscar Nginx el certificado CA que está en su trustor. Por defecto es 1. Cuando es 1, por ejemplo, significa de que nuestro certificado cliente ha sido firmado por la CA root, que es la que tienen en el trustor.
Yo pongo 10 por defecto porque, bueno, puede haber sedas intermedias, ¿vale? Y luego tenemos el SSL Verify Client, que yo le he puesto en este ejemplo optional, por ejemplo. Los valores son on, off, optional y optional no sea. Cuando pones on significa que el servidor, el engine siempre va a pedir el certificado en cada una de las conexiones. Si le pones off, pues no lo pide. Cuando le pones optional, si lo envías, lo valida. Y si no lo envías, pues deja pasar la petición. Y cuando pones optional no sea, lo que hace es que si lo envías, lo captura y lo envía a la capa de atrás, ¿vale? A la aplicación, por ejemplo, que esté detrás para que ella ya vea lo que hace con ese certificado. Y luego de ello tenemos 3 parámetros que son útiles, que este nombre le puedes poner cualquiera, o sea, quiero decir, el demo.certificateSubject puede ser cualquier otro nombre. Entonces nosotros le ponemos ese nombre. ¿Y qué es para qué sirven? Una vez que el engine se ha validado el certificado cliente y lo ha dado por Success, lo que hace es enviar en la variable SSL client SDN es el distinguish name del certificado que me está haciendo la petición. Y lo que hace es meter ese valor en esta variable y meterla en la cabecera de la request para enviársela pues, al backend que esté por detrás. Y lo mismo lo hace con el subject, el DN del certificado, lo hace con el issuer, que es el distinguish name de la SEA, y el client verify, que básicamente es el estatus, ¿no? Si ha sido correcto, un success, como digo acá, o se ha fallado por qué razón, o si no ha hecho ninguna validación. Y esto implica todo lo que hay que configurar en el engine para habilitar lo que es este MTLS, ¿vale? Hay un detalle que, si nos damos cuenta, el MTLS llegaría hasta que se realice el handshake, pero luego yo estoy enviando estas propiedades a la aplicación, al backend, ¿no? Estoy enviando el DN como acabo de decir, el DN del issuer, del subject y del verify. ¿Por qué lo hacemos? Porque además de haber verificado de que ambos certificados, tanto del cliente como el servidor, han sido firmados por SEAs en la que confían, nosotros también podemos llegar al nivel de decir, yo quiero que solamente esta persona con este certificado se conecte a mi servidor, por ejemplo. Entonces, para eso es que nosotros hacemos la propagación de estas propiedades al backend, en este caso. ¿Vale? Que es como que, digamos, algo más exacto, más preciso que podemos validar. Luego de ello, como menciona aquí, ya en nuestro backend, que va a ser un Spring Boot súper sencillo con un controlador que va a recibir una request, pues podemos capturar las cabeceras de esta manera y ya podemos hacer con esas variables lo que queramos, ¿vale? Por otro lado, tenemos la implementación del cliente, ¿no? Porque tenemos por un lado el servidor, pero tenemos ahora el cliente. Y el cliente, esto lo voy a empezar a explicar de atrás para adelante porque es más fácil, creo yo. Y vamos a la presentación siguiente. Vamos a ver, en el paso 6, vemos lo que solemos reconocer, ¿no? Un RESTtemplate.exchange, que es, pues como hacemos una petición normalmente a un servidor, ¿no? Le pasamos la URL, el method y el body. Entonces, para crear este RESTtemplate, lo que tenemos que hacer es pasarle un request factory, ¿vale? Esta factoría de request lo que hace después es crear una request particular. Y esta request particular se crea con un HTTP client customizado, ¿vale? Y este HTTP client customizado, a su vez, utiliza un SSL context que está customizado, que lo vamos a nosotros a customizar. Y ahí es cuando vamos al paso anterior. ¿Cómo customizamos este SSL context? Pues nosotros tenemos que setearle. En el paso 1 dice creamos el SSL context, luego en el paso 2 cargamos el trustor. Cuando digo trustor, estamos en el cliente, entonces en el trustor estamos cargando todas las CAs en las que va a confiar el cliente, ¿vale? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, en el ejemplo tenemos un mytrustor.jks, que es un ficherito, que es un keystore de Java keystore significa JKS, y que es un ficherito en el cual nosotros almacenamos pues las CAs en las que confiamos, en el formato Java, ¿vale? Y carga este ficherito y lo mete dentro del contexto, en el load trust material. Entonces ahí ya tenemos cargadas todas nuestras CAs. Aquí hay un detalle que yo le pongo changed como password. ¿Por qué? Porque este fichero realmente no tiene por qué estar protegido, porque como acabo de decir, aquí tenemos todas las CAs de los servidores a los que podemos conectarnos. Y estas CAs nosotros las podemos descargar de internet, entonces realmente es una información pública, no tiene por qué estar, digamos que protegida con una clave tal. O sea, por ejemplo, si nosotros usamos los trustor que tenemos en nuestros equipos, pues, por ejemplo, si tenemos Java instalado, vamos a tener un fichero que se llama Casert, que va a tener esta clave, changed, y que va a tener una serie de certificados de
DCAs de servidores que están por allí en Internet, ¿sabes? Entonces, bueno, cargamos el fichero Trastor, ¿no? En el Load Trust Material. Y luego hacemos, yo acá he puesto dos ejemplos que podemos cargar el keystore. El keystore es nuestro certificado, con el cual el cliente se va a identificar. Entonces, podemos cargarlo pues, de distintas maneras. Aquí pongo la primera, que es cargándolo desde un fichero keystore, como puede ser la segunda, que es creándolo al vuelo, como pongo, ¿no? Un on the fly. ¿Qué hace? Creamos una instancia de keystore, ¿no? En la línea esta creamos una instancia de keystore del tipo pkcc12, por ejemplo, y luego lo que hacemos es acceder, aquí pongo con el file input string, trato de acceder a un fichero pkcc12 y cargarlo dentro de nuestro keystore y luego setearlo en el load key material, ¿vale? Aquí, como ven, en la última línea le pasamos un key store password. ¿Por qué? Porque antes he dicho que el pkcc12, como tiene la clave privada dentro, necesita tener un password. Entonces tendríamos que pasarle nosotros un password aquí al momento de cargarlo al load key material, ¿vale? Luego de que hemos hecho toda esta configuración, pues ya podríamos hacer, nuestro cliente ya podría consumir un recurso protegido por HTTPS con MTLS, ¿no? Y bueno, llegamos aquí al ejemplo práctico, ¿no? He hecho un ejemplo práctico muy pequeñito que utiliza Nginx, que utiliza el Spring Boot y también, bueno, lo he dockerizado para poder hacerlo pues, más rápido. Y tenemos un cliente en el que he utilizado pues, Spring Web y Apache Client, ¿no? Que lo he tenido que configurar para pasarle el Trust Material y el Key Material, ¿vale? Entonces, ahora, si no la lío, voy a... no, esto no. Voy a... a ver, vamos a ver. ¿Cómo dejo de enviar? Un segundo. Un segundo que me estoy liando porque no veo cómo Arriba, puedo... donde pone en la pantallita de Zoom, donde pone un botonazo rojo que pone deja. Deja de... Ah, vale, ahí. Ok. Ok, perfecto, perfecto. Ahora voy a compartir mi pantalla y así más fácil. Voy a compartir todo el texto. Vale. Entonces, ¿ya estás viendo mi pantalla? Alberto, ¿me confirmas? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, nosotros aquí, un segundo, podemos ver, yo me voy a ir a un proyecto que tengo, que es el proyecto de aquí. El demo, se llama Demo Thin Client. Un segundo. Permítame un segundo, que es que me he olvidado de conectar la portátil. Un segundito. Ya estoy aquí, se me ha dejado la portátil sin conectar y se me va a apagar. A ver, un segundo, que ya estoy aquí. Vale. Gracias a Elías, que ha avisado del tema de la batería. Sí, joder. Vale, entonces, miren, yo tengo aquí un servidor, una aplicación pequeña que se llama Demo Thin Client y en la cual yo he definido un servidor, que es el Thin Server Controller, que no tiene nada, que simplemente es un controlador que tiene un endpoint. ¿Qué característica tiene? Pues aquí le he creado estas cabeceras que luego voy a consumir y voy a mostrar como log, ¿vale? Que va a ser el issue, el subject y el verify que me está enviando el Nginx. No tiene nada más el Spring Boot. Por otro lado, tengo aquí un Nginx que tiene una configuración pequeñita, que es más o menos la que he mencionado antes. Tenemos un Nginx, aquí configuro el puerto 443, configuro el servidor el certificado del servidor, pongo el Trastor y las tres variables que me va a enviar al backend, ¿vale? Y aquí pongo aquí estoy definiendo que todas las peticiones que entren en el Nginx que me las redirijan al Demo Thin Server, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, que este básicamente es el nombre de nuestro backend que está definido en el Docker Compose. Luego, hay una carpeta SSL por aquí en donde yo he definido
pues los ficheritos que estoy haciendo referencia acá, ¿no? El trustor y los dos certificados. El certificado, mejor dicho, y la clave privada. Y en el Dockerfile, pues aquí, básicamente, pues levanto el servidor. Luego, si nos vamos acá tengo otro ficherito, tengo varios por aquí. En el Docker Compose, ¿qué tengo? Tengo mi aplicación Spring Boot, que es el Demo Theme Server, y luego tengo el Engine Server, ¿vale? Y ya está, no hay mucha más historia en este ejemplo. Entonces, estando aquí, lo que voy a hacer es lanzar un Docker Compose app, ¿vale? Y levantamos nuestros dos contenedores. Vale, ya tenemos los contenedores levantados. Y ahora, por ejemplo, podemos hacer una petición de distintas formas. Yo, por ejemplo, para la primera prueba vamos a hacer una petición. Hay un detalle importante, que si nos fijamos aquí, en el Engines, yo he puesto, en el SSL Verify Client, le he puesto ON. Significa que voy a exigir que siempre me envíen un certificado para identificarse. Entonces, si yo hago una petición de este tipo, hago un curl con un GET, pero sin certificado, ¿qué va a pasar? Pues que me va a decir que no, que se requiere que me envíes un certificado SSL para hacer la validación, y no se lo estoy enviando. En cambio, si yo hago esta petición en la cual le estoy pasando además el key y el ser de un cliente, y cliente 1 en este caso es un certificado que me he creado, que está firmado por una CA que está en el trustor de nuestro servidor. Entonces, si yo hago esta petición, me responde. Y si nosotros vemos aquí arriba, en los logs del Docker Compose, vamos a ver de que la cabecera Demo Certificate Issued tiene el Distinguished Name de nuestra CA que firma el certificado cliente. Yo le he puesto en este caso MyDigiCert y le he puesto por aquí CA Client. Y en el subject vamos a ver el Distinguished Name de nuestro certificado, que en este caso yo le he puesto Hugo, ¿vale? Cliente 1. Y vemos que ha sido una verificación exitosa. Y eso se lo ha pasado al backend, ¿vale? Ahora, esto lo hemos hecho con un curl, pero también podemos hacerlo como, pues, con un Java, ¿no? Es lo que acabamos de ver en la presentación. Entonces, yo tengo por aquí otra aplicación que es mi demo client, ¿vale? Y este demo client, ¿qué cosa hace? Pues, a ver si me hace caso. Voy aquí. ¿Por qué no me responde? Vale, me voy aquí, me voy al source, me voy al main. ¿Y qué voy a encontrar en esta aplicación? Pues voy a encontrar igual un controlador de test en el cual, que estoy diciendo, estoy invocando a este execute request, y este execute request hace la misma lógica que explicaba en la presentación. Se conecta a la URL en la que yo he intentado conectarme ahora con el curl, cargo un trustor, cargo el certificado del cliente en este caso, configuro mi HTTP client, defino mi request factory con mi HTTP client customizado y luego creo la petición. Entonces, si yo, a ver, no me acuerdo en qué puerto lo he puesto aquí. Este es en el 8081, ¿vale? Si yo levanto este cliente, a ver si levanta. Bueno, si yo levanto este cliente y luego me voy, por ejemplo, a un navegador aquí y hago un localhost, que por aquí estaba haciendo pruebas, es el 8081, y yo le he puesto client, si más no me equivoco, creo que es client, y luego le he puesto verifications, y luego le paso aquí un 345. Esta petición me está llegando acá al backend, va a ser la petición, le voy a dejar correr, y lo que va a hacer es devolverme esta respuesta. Esta respuesta significa que nuestro cliente de Spring Boot se ha conectado a nuestro servidor HTTPS de Engines y han hecho el intercambio de certificados, ha sido válido y le ha respondido correctamente, ¿vale? Esto lo podemos ver
con el curl, por ejemplo, si nosotros volvemos al curl, este de aquí que acabo de ejecutar, y si lo volvemos a ejecutar, pero le ponemos al final -v, por ejemplo, y lo lanzamos, el curl, por ejemplo, nos da mucha información. Nos dice que, primeramente, va a utilizar un ficherito que se llama el SEA Certificate, ¿vale? Esto es el trustor que utiliza el curl, en donde tiene todas las SEAs en las que confía. Entonces dice, lo voy a utilizar, y luego va a hacer el intercambio. Entonces aquí vemos que el cliente primero le manda un mensaje al servidor, luego el servidor le responde, y le responde con su certificado, y le da una petición de certificado, le dice, envíame el tuyo. Luego, todo esto de entrada, y luego de salida, el servidor, mejor dicho, el cliente le envía su certificado, hace la verificación del certificado, hacen el intercambio, el cipher es cuando hacen el intercambio del algoritmo de cifrado que van a utilizar, y el key exchange es la clave que mencioné, el numerito, y luego de ello, que se ponen de acuerdo, finalizan la comunicación. Aquí vemos el certificado del servidor que nos ha enviado, vemos que ha sido verificado correctamente, y luego ya se ejecuta el get en este caso, ¿vale? Entonces vemos aquí todo lo que les he explicado, lo vemos aquí un poco resumido y en lo que es la transacción cuando le ponemos verbose al curl. Y luego, vamos a volver a la presentación, si puedo. ¿Dónde está? A ver, un segundo. Vale, la presentación aquí. Si le damos siguiente, justo hoy les pongo esto, ¿por qué? Porque está guay, ¿no? Hacer levantar nuestro servidor en Jeans, HTTPS y tal, pero digamos, esto también lo podemos hacer con Spring Boot puro. Y sí, si usamos Spring Security, también lo podemos hacer de una manera bastante rápida. Entonces, ¿cómo? Pues este es otro ejemplo. ¿Cómo lo podemos implementar solamente con Spring Security con el Tomcat embebido que tiene? Pues con 3 configuraciones, todo lo que ven en la pantalla y nada más. Tenemos que configurar un configuration, tenemos que definir un configuration en el cual vamos a decir que todas nuestras peticiones, aquí estamos poniendo que el http.authorizeRequest, todas las peticiones sean autenticadas con certificado. Hasta este nivel ya nosotros hemos implementado un MTLS, pero luego, además, lo que hago es extraer del nombre que hemos visto del certificado, extraer el common name, ¿vale? Y lo meto dentro del user detail service. ¿Para qué? Pues en el ejemplo yo aquí más abajo pongo, si el user es Hugo, si el common name es Hugo, yo lo que voy a hacer es añadirle el role user al usuario. ¿Por qué? Porque luego nuestro controlador en el lado derecho va a estar securizado con el role user, ¿vale? Y luego abajo, en la parte de en el application.yaml, nosotros podemos definir todo lo que hemos definido anteriormente por código. El puerto en el que va a responder, el tipo de certificado que vamos a usar en el keystore, con el que se va las credenciales del servidor, básicamente, que es el myserver.crt. Aquí le tengo que pasar la password. Luego el trustor, que va a ser mytrustor.jks, que es el que usaba en el anterior ejemplo. Su password, que es changed, le estoy diciendo que es un JKS, y luego acá estoy poniendo que el certificado sea requerido. Cuando le ponemos need, es que es requerido, ¿vale? Y vamos a hacer una demo súper rápida de esto también. En este caso tengo otro ejemplo que yo le he llamado demo server, ¿vale? La anterior era demo sin server porque realmente no tenía nada de lógica el Spring Boot. Todo lo hacía el Nginx. En este caso ya pues es un demo server porque al menos en el config tiene pues lo que acabo de mencionar, ¿no? La configuración para solicitar los certificados X509 y cómo añado el rol aquí. Vamos a poner por aquí un punto de interrupción. Luego tenemos aquí el endpoint al que va a consumirse, que va a ser el server /verification. Y luego, pues nada más. Tampoco hay nada más. Aquí en la parte de recursos tenemos pues el application, donde tenemos todas las variables que hemos definido, todas las propiedades, ¿no? De tanto el keystore como el trustor, y los certificados y el trustor. Y ya está. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a detener nuestro Docker Compose, por si acaso, no va a ser que todo se nos líe. Y vamos a arrancar esto, ¿vale? Esto va a arrancar pues en el 8443. Vamos a levantar esta aplicación. Vale, ya la tenemos levantada. Y lo que vamos a hacer ahora es consumirlo. ¿Cómo lo consumimos? Vamos a hacer un curl, ¿vale? Por acá yo tengo en mi chuleta, tengo aquí cómo lo consumimos. En este caso lo voy a consumir con mi cliente 1, ¿vale? Nuestro cliente 1, si se acuerdan en el ejemplo anterior, se llamaba Hugo. Su common name era Hugo. Entonces, si nosotros copiamos esto
Copiamos esto y, por ejemplo, nos vamos aquí. Vamos a hacer un clear aquí. Y hacemos la petición, nos va a responder correctamente. ¿Por qué? Porque el client 1 se llama Hugo. Si yo cambio esto, vamos a ver si lo puedo cambiar desde aquí. Vamos a ver aquí. Si yo le quito el certificado de client 1 y voy a usar un client 2. Este client 2 es un certificado que está firmado por la misma CA, pero... Un segundo, que es que aquí me estoy liando. Vamos a hacer un clear. Voy a irme aquí. Voy a cambiárselo aquí. ¿Vale? Y voy a hacer la misma petición. Esta petición me va a decir un forbidden. ¿Por qué? Porque nuestro client 2 no se llama Hugo. Nuestro client 2 yo le he puesto como common name Paco. Entonces, como está llegando Paco en vez de Hugo, pues entonces no le asigna el role user y por lo tanto el Spring Security deniega el acceso. Y si hacemos otro ejemplo, yo tengo otro servidor, otro certificado que es el client 3, ¿vale? Y este client 3 tiene características que se llama Luis. Pero el problema de Luis es que la CA que lo firma no es la que está de alta en el trustor de nuestro servidor. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta petición con el client 3, me da otro error. Me dice, le certifiqué desconocido. ¿Por qué? Porque este certificado no está dado de alta. O sea, mejor dicho, la CA que firma este certificado no la reconoce el servidor. Y por lo tanto, pues falla. ¿Vale? Y nada, pues con esto terminaríamos todos los ejemplos que tengo de la presentación. Y a ver si vuelvo a la presentación. Y ya, lo siguiente ya son enlaces de interés, en donde he sacado un poco esta información y ya está. Y la damos por terminada. Y nada, cualquier pregunta, pues me decís a ver si puedo responderla. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la presentación, que además es un tema, yo creo, un poco complicado, ¿no? Explicar toda la parte de certificados, eso suele ser algo que doloroso, ¿no? Lo he explicado estupendamente. Muchísimas gracias. Vale. Preguntas de momento no tengo ninguna. Nos preguntaba Jonathan López Torres si podría compartir el ejemplo y presentación. Sí, sin problema. ¿Vale? Luego lo ponemos, estar atentos lo pondremos en el grupo de mitad, ¿vale? Por Vale. otro lado, mira, Nicolás Arriaza, entiendo que el CN es porque está usando certificados EIDAS. Sí. ¿Has tenido que trabajar con certificados no EIDAS y cómo has dueleado con ellos? Ostras. Joder, pues certificados EIDAS, no me suena ese nombre. O sea, yo digo que el estándar es el X509 y vamos, que es el estándar de comunicación dentro de estos protocolos. Entonces, el CN, pues sí, es el common name dentro del DN, que es el distinguished name, que tiene varias partes, ¿no? La parte de la empresa, el área y el nombre del dueño del certificado. Así que no sabría responderte cuando me hablas de EIDAS. A ver si nos puede dar un poquito más de detalle. Sí, por favor. A ver, Nicolás, no sé si sigues por ahí. Bueno, pues ataco yo con una. ¿En qué Vale. momento crees que es más, o sea, en qué caso de uso, ¿no? Conviene más el utilizar el primer ejemplo, ¿no? La primera aproximación que has usado con la parte de conexión a través de un Nginx o un Apache o lo que sea? ¿Y cuándo meterías todo esto como carga por Spring? ¿En qué? A ver, ¿me repites la pregunta? Nos has hecho dos ejemplos, ¿no? Que en Sí, principio, exacto. al final, el resultado es el mismo. Entonces, Uh-huh. ¿cuándo harías una? ¿Cuándo harías la otra? Vale. Bueno, a ver, yo de la forma como he venido trabajando, el Nginx te permite un poco separar las capas y separar un poco la lógica, ¿sabes? Haces todo lo que es la validación de autenticación de certificados en lo que es el handshake, lo haces dentro del Nginx y luego ya, si quieres ser un poco más puntilloso y ir más a detalle sobre qué cliente tiene que consumir nuestros servicios, pues ya lo harías en el backend, en vez de mezclar todo. Ya es un poco puntos de vista. Spring Security también reúne todo, ¿no? Todo tipo de autenticación y validación lo metes dentro y en 4 líneas. Entonces, yo a nivel empresarial, pues tiraría un poco por separarlo, ¿no? No tiene que ser el Nginx, puede ser un Apache, puede ser otro servidor que haga la validación de lo que es los certificados,
y luego ya lo que es la lógica de negocio propia en el proyecto. Perfecto. Mira, nos ha respondido Nicolás. Dice, perdona, que no sé por dónde escribir. Es el estándar europeo para los OID, los códigos del mapa de parámetros que van dentro del certificado. Entiendo que esto es a lo mejor más rollo metadatado que pueda tener el certificado. Sí, yo creo que esto va más a nivel de metadata. La verdad es que no sabría responderte sobre ese estándar. No lo he tenido que usar en la experiencia que he tenido y no he tenido que pelearme con él, vaya. A ver, yo creo que hay más. Bueno, pues sí. ¿Aquí hay algo más? Ah, bien, sí, sí. Por ahí pregunta. Awesome Man. En resumen, después de hacer todo el handshake y cuando se pone de acuerdo en el mecanismo de cifrado, luego ya pasa el cifrado simétrico perdón, asimétrico, asimétrico, ¿no? Finalmente se utiliza un algoritmo. Yo considero que no pasa a cifrado simétrico. Continúa usando un cifrado asimétrico, pero utiliza una semilla que es el numerito el key exchange que intercambian en la comunicación. O sea, lo que es el cifrado asimétrico no pasa asimétrico para establecer la comunicación. No, bueno, pero es lo que comenta, ¿no? Que una de ellas ha establecido, ¿no? Después ya es cuando entiendo que es a lo que él se refiere, ¿no? Que si después ya la comunicación puede ser simétrica. Bueno, a ver, podría ser simétrica, sí. Si así lo establece, si se ponen de acuerdo tanto cliente como servidor, entonces podría darse, sí. Vale. Perfecto. Pues bueno, si no hay más preguntas, si os parece, lo dejamos aquí. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Vale, al resto, como sabéis, como os comentaba antes, IntelliJ nos patrocina y nos regala unas licencias, nos trae unas licencias para que las regalemos aquí dentro del Meetup. Así que si os parece, vamos a pasar a hacer el Kahoot que solemos hacer